Deutsche Welle Latinoamérica acompaña al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en su gira por Europa y en este momento estamos con él en la Expo Milán. Presidente, gracias por estar con nosotros, gracias por atender a Deutsche Welle aquí en la Expo Milán. Muy complacido estar con ustedes. Bueno, sabemos que está de gira, aprovechando que estaba la cumbre de la CELAC en Bruselas, viene acá a Milán y después va a estar también en Roma y en Oslo. Háblanos un poco de esta gira que hace por Europa en este momento, presidente. Como usted acaba de decir, estuvimos en la cumbre CELAC Unión Europea, una cumbre muy fructífera. Estamos aquí en Expo Milán, donde también me reuní con el primer ministro Matteo Renzi, donde vamos a viajar a Roma para reunirnos con el Papa. Del Papa salgo para Suecia a una visita oficial y de Suecia a Noruega a una visita también oficial y a participar en una gran conferencia sobre la paz. Y de ahí regreso a Colombia. Bueno, Noruega es el punto donde todo empezó en el tema del proceso de paz. ¿Cómo se ve en este momento, presidente, todo lo que está ocurriendo en este momento en Colombia? Hay preocupación porque el proceso está teniendo muchos apoyos internacionales, pero dentro del país no ocurre lo mismo, sobre todo con lo que viene ocurriendo desde el 22 de mayo, cuando las FARC dieron por terminada el alto al fuego unilateral, que ellos habían establecido. Sí, es un proceso complejo. 50 años de guerra no se terminan de un día para otro. El proceso se ha venido desarrollando en forma muy positiva. De los 5 puntos que acordamos como una agenda concreta, ya hay acuerdos sobre 3. Los otros 2, que son los más complicados, lo estamos negociando simultáneamente. Y lo de la tregua unilateral de las FARC fue una tregua que las FARC decretaron queriendo que el gobierno colombiano apoyara una tregua bilateral. Yo les he dicho que la cese al fuego bilateral se hará apenas terminemos los 5 puntos, porque si no sería un gran incentivo para prolongar estas negociaciones indefinidamente. Y yo entiendo que en Colombia hablar en medio de la guerra, hablar de paz en medio de la guerra, genera contradicciones, genera escepticismo, sobre todo de un grupo que ha sido tan violento y que ha engañado tantas veces al país. Pero yo soy bastante optimista de que sí vamos a lograr llegar al final. Hay que perseverar y mientras tanto la acción militar de nuestras fuerzas continúa como viene haciéndose desde el comienzo del proceso. O sea que en el fondo lo que estamos haciendo no es nada diferente a lo que dijimos desde el principio que iba a pasar. Pero, presidente, ¿cómo va a convencer a los colombianos? Leyendo los últimos reportes de prensa, tenemos entendido que en solo 24 horas las FARC han cometido 8 ataques. En las últimas 2 semanas han sido en total 24 ataques. Hay 1 millón de civiles en Colombia afectados por los ataques a oleoductos, ataques también a infraestructura, a las torres de electricidad. Con todas estas noticias que ven los colombianos en los noticieros, ¿cómo se les convence a ellos de que esta es la mejor opción para el país? Precisamente para acabar esos ataques, para que ese millón de colombianos no sean afectados, es que tenemos que acelerar las negociaciones. Lo contrario es continuar con esta situación por 20 años más. Por eso estoy empeñado en sacar la paz adelante y por eso tenemos que perseverar. Por supuesto, haciendo todo lo que tenemos que hacer para proteger la vida de los colombianos y ahí no hemos bajado la guardia ni un solo milímetro. Exactamente, presidente. Usted se ha visto bastante comprometido con este proceso de paz, lo ha defendido a capa y espada desde el primer momento. Sin embargo, la respuesta que se tiene de las FARC no es la misma. ¿Cómo va a ser para manejar ese tema en La Habana? Una cosa es La Habana, yo por eso dije desde un principio, hablamos en La Habana y continuamos combatiendo el terrorismo. Y combatimos el terrorismo como si no hubiese negociaciones de La Habana. Son 2 cosas que están separadas y al principio dije que eso tendría que hacerse así. En la medida en que ha venido avanzando el proceso, por supuesto comienzan los vasos comunicantes. Y por eso le hemos dicho a los negociadores de las FARC en La Habana
que lo mejor para el proceso, si ellos están realmente interesados en el proceso, es acelerar las negociaciones, es llegar a acuerdos lo más pronto posible. Y ahí es donde la voluntad política tiene que manifestarse, y estamos en ese punto de inflexión en este momento. Bueno, pero se recibe respuesta de las FARC, es decir, ¿se nota algún gesto que nos permita pensar que en efecto van a acelerar las negociaciones? Porque también hubo un llamado que se hizo desde Bruselas, precisamente durante la cumbre de la CELAC con la Unión Europea, pidiendo a las FARC celeridad en las negociaciones. Ese fue una de las grandes conclusiones de la cumbre en Bruselas, que toda América Latina y toda Europa, y a eso se le sumó Estados Unidos, le están diciendo a las FARC: aceleren, como le estamos diciendo nosotros, como les estoy diciendo yo, porque la paciencia del mundo y la paciencia sobre todo de los colombianos no es infinita. ¿Cómo se ve en este momento la voluntad de las FARC para seguir con las conversaciones? Ellos creen equivocadamente, en eso son miopes, no ven la realidad, que con estos ataques van a presionar al gobierno para un cese al fuego bilateral. Y lo que hace es todo lo contrario. Lo que hacen es generar en la población reacción contra ellos, menos apoyo al proceso y más beligerancia por parte de nuestras Fuerzas Armadas y del gobierno. Entonces están actuando en forma torpe e irracional, pero así han sido ellos toda la vida. Si usted estudia lo que han sido las FARC, así han sido toda la vida. Precisamente por eso, presidente, y discúlpeme que le insista tanto con esto, pero el tema es que así han siempre sido las FARC y hay mucha gente que tiene inquietud en por qué se les va a creer ahora cuando hay gestos y hay actos, sobre todo en las últimas semanas, que han demostrado que ellos van a continuar en esa onda de violencia, que puede continuar con la escalada, y así es difícil convencer a la gente en Colombia. Afuera, como le digo, el proceso de paz está muy apoyado, Unión Europea, Estados Unidos, pero en Colombia no. ¿Cómo va a manejar eso? Con mucha paciencia, con mucha perseverancia. Yo entiendo que internamente la gente vea una contradicción. El presidente les habla de paz, pero lo que ven es guerra. Ese es parte del costo que yo asumí desde el primer día por meterme en este proceso. Es mucho más fácil hacer la guerra. Yo la hice y con mucho éxito, y fui muy popular, fui el ministro más popular, por eso me eligieron presidente. Hacer la paz es mucho más difícil, porque se enfrenta a uno un enemigo que juega con esas cartas marcadas y con la incomprensión de la gente, porque hacer un proceso de paz aquí en cualquier parte del mundo ha sido complejo, difícil y costoso políticamente, pero es un costo que se vuelve una gran inversión si llegamos a la paz. Presidente, ¿cómo van los acercamientos con el ELN? También desde Bruselas se hizo un llamado a esa organización para que comenzara diálogos con el gobierno. ¿Cómo avanza ese tema? Estamos en la fase exploratoria para definir una agenda, como lo hicimos con las FARC, y no hemos podido llegar a los acuerdos sobre esa agenda. Ojalá podamos llegar, pero mientras no lleguemos, pues no vamos a divulgar nada de lo que se está haciendo ahí, porque precisamente la fase secreta y hay un acuerdo de confidencialidad. Se habla que el tema del desarme está siendo un escollo ¿es cierto? Cierto, ellos no quieren incluir que al final del proceso va a haber un desarme. Pues si no hay desarme, entonces ¿para qué hacemos proceso? Colombia es un país que tiene más de aproximadamente un 80% de su población católica, pero las FARC no son precisamente la organización más religiosa, tienen una ideología que es como que nada tiene que ver con la religión. ¿Cómo va a convencer, o qué espera usted más bien del Papa para que alguno de sus mensajes, alguna de sus, no sé, de sus ideas pueda aportar al proceso de paz, que es en parte el objetivo de su viaje en el encuentro con el Papa Francisco? El Papa hoy, entre todos los líderes mundiales, es tal vez la voz más autorizada, la voz con más peso, sobre todo en un país como Colombia. Y cualquier cosa que el Papa sugiera, cualquier cosa que él diga, tiene un efecto muy, muy importante en Colombia, no solamente porque somos católicos, sino porque el Papa
Francisco ha generado una credibilidad muy importante, sobre todo dentro de la gente que quiere más justicia social, entre la gente que quiere que se elimine la pobreza, y eso pues, ha acercado al Papa a muchos sectores que no son necesariamente católicos, pero que tienen una identidad en muchos de los propósitos, entre ellos las FARC. Entonces yo pensaría que si el Papa nos ayuda, las FARC lo van a recibir con muy buen ojo, muy bien, porque eso le da credibilidad al proceso, si ellos realmente quieren que el proceso avance. Bueno, una vez usted regrese a Colombia, el tema del proceso de paz va a continuar. En este momento, ¿cómo describe usted el estado del proceso de paz? No, está en uno de esos momentos críticos, en punto de inflexión. ¿El más crítico? Podríamos decir, es el más crítico desde que comenzaron las negociaciones. Pues, pero el más importante, porque estamos comenzando a hablar sobre el tema clave, que es el tema de justicia. Y eso, que es el más polémico en el país. Por eso, entonces, si logramos acuerdos en ese tema, la paz fluirá casi que automáticamente. Ese es el tema donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y ahí es donde espero que el Papa y Dios nos ilumine. Le deseamos lo mejor en estas negociaciones, presidente, por el bien de Colombia, por el bien de la sociedad colombiana, y muchas gracias por haber atendido a Deutsche Welle en esta visita que hace a Europa. No, a ustedes muchas gracias.